¿Alguna vez te has preguntado cómo una banda se convierte no solo en un nombre, sino en un fenómeno? Imagina un sonido tan furioso, tan rápido, tan completamente rebelde, que no solo destroza las listas de éxitos, sino que redefine todo un género musical. No estamos hablando de otra banda de rock, estamos hablando de Metallica. Olvídense de las lentejuelas, el maquillaje y los solos de guitarra predecibles de los años 70 y principios de los 80. La historia que vamos a contar es la de 4 inadaptados con la audacia de inyectar la velocidad del punk y la complejidad de la música clásica en el esqueleto del heavy metal. Es la historia de cómo una idea surgida en los humeantes garajes de Los Ángeles y San Francisco terminó por crear el thrash metal y se convirtió en la banda de metal más grande del planeta. Si creen que conocen la historia, esperen a escuchar los detalles que cimentaron su leyenda. Quédense, porque la travesía desde las oscuras y sucias salas de ensayo hasta los estadios de todo el mundo es más salvaje de lo que jamás han imaginado. Nuestro viaje comienza curiosamente con un anuncio clasificado. Un joven danés llamado Lars Ulrich se había mudado a Downey, California, con su familia. Su verdadera pasión no era el fútbol, a pesar de la herencia familiar, sino la explosión sónica de la New Wave of British Heavy Metal, bandas como Diamond Head y Iron Maiden. Lars, con apenas 17 años y una ambición desmedida, quería ser parte de ese nuevo movimiento. En 1981 colocó un anuncio en el periódico The Recycler. Baterista busca otros músicos de metal para jamear con Tigers of Pantang, Diamond Head y Iron Maiden. Y es aquí donde la primera pieza del puzzle encaja. Una de las personas que respondió a ese anuncio fue un guitarrista y vocalista de 18 años llamado James Hetfield. James, nacido en Downey como Lars, venía de un hogar estricto. Su madre era cantante de ópera y su padre conductor de camiones. Ambos eran seguidores de la ciencia cristiana, lo que inculcó en James una desconfianza y un escepticismo que más tarde alimentarían la oscuridad de sus letras. Musicalmente, James estaba influenciado por bandas como Aerosmith y Motorhead. Cuando conoció a Lars, el feeling no fue instantáneo. James pensó que Lars era un baterista terrible, una evaluación justa, puesto que Lars se enfocaba más en la velocidad y la intensidad que en la técnica depurada. Sin embargo, Lars tenía una cualidad invaluable: contactos y visión. A través de su conexión con el fanzine Metal Forces, Lars consiguió que su incipiente banda tuviera un espacio en una próxima compilación llamada Metal Massacre. De repente, tenían un contrato, pero no tenían una banda real. El tiempo se agotaba. Lars convenció a James para que se unieran. Necesitaban un nombre. La leyenda cuenta que Lars estaba ayudando a un amigo, Ron Quintana, a elegir un nombre para un nuevo fanzine de metal. Quintana barajaba 2 nombres: Metallica y Metalmania. Lars, con su instinto empresarial ya desarrollado, le aconsejó que se quedara con Metalmania y se apoderó del nombre Metallica. Era poderoso, metálico y épico. Simplemente perfecto. Para grabar la canción que les daría el pistoletazo de salida, Hit the Lights, James y Lars reclutaron al guitarrista Lloyd Grant y al bajista Ron McGovney, amigo de James desde la infancia y el dueño del garaje donde ensayaban. Fue una formación efímera. Cuando Metal Massacre se lanzó, la banda fue acreditada simplemente como Metallica, y la versión de Hit the Lights que apareció era cruda, con James forzando su voz y una producción apenas decente, pero estaba en el disco. Estaban fuera. Poco después se produjo un cambio crucial. Buscando un segundo guitarrista, apareció un joven de Concord, California, llamado Dave Mustaine. Dave era una fuerza de la naturaleza, un guitarrista técnicamente superior a James en ese momento, con una presencia escénica agresiva y una personalidad volátil. Al verlo, James y Lars supieron que lo necesitaban. Dave trajo consigo no solo riffs técnicos y veloces, sino también una actitud de confrontación que inyectaría la agresividad que el thrash requería. La química musical era innegable, aunque la interpersonal era un polvorín. Con James asumiendo las voces por completo y el line-up de Hetfield, Ulrich, Mustaine y McGovney, la banda comenzó a escribir. Canciones como Motor Breath, Jump in the Fire y la seminal Seek and Destroy surgieron de las entrañas de ese garaje. En 1982 grabaron el demo Power Metal y su sonido comenzó a cristalizarse. Riffs rápidos, palm mute implacable y letras que hablaban de temas oscuros, no solo de sexo o fiestas. Pero a pesar del progreso, la relación con el bajista Ron McGovney era tensa. Ron era más un amigo que un socio y la vida de rockstar no lo atraía. Era la primera grieta. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, no sería por un guitarrista ni un baterista, sino por un bajista. El destino, con una punzada de ironía, les puso en el camino a un bajista de San Francisco llamado Cliff Burton.
Metallica estaba tocando en el club The Old Waldorf en San Francisco y Ron McGovney estaba en el bajo. Pero fue en un lugar llamado The Stone donde Lars y James quedaron completamente hipnotizados por lo que escucharon. No era la banda en el escenario lo que los atrajo, sino el increíble solo de bajo que venía de una esquina del club. El instrumentista era Cliff Burton tocando con su banda de glam rock Trauma. Cliff tocaba un bajo con distorsión, usando efectos de wah-wah y fuzz, elevando el instrumento de un mero apoyo rítmico a una voz principal. Su solo Anesthesia Pulling Teeth era una obra de arte. Era, en palabras de Lars, como si el bajo estuviera haciendo un solo de guitarra. Para James y Lars era claro, necesitaban a ese tipo. La única condición de Cliff para unirse a Metallica era que la banda se mudara de Los Ángeles a San Francisco. Metallica aceptó. San Francisco era la nueva meca del heavy metal, un lugar más auténtico y menos saturado de la escena glam que dominaba Los Ángeles. Ron McGovney fue reemplazado y Cliff Burton se unió a finales de 1982. La leyenda dice que la primera vez que Cliff se subió a la camioneta U-Haul para mudarse con la banda, traía consigo sus posesiones en una bolsa de plástico y una botella de vino. La nueva formación, Hetfield, Ulrich, Mustaine y Burton, se mudó a una casa en El Cerrito. Había nacido la primera formación verdaderamente estable y la química compositiva era explosiva. Con Cliff, el sonido de Metallica dio un salto cuántico. Cliff no solo era un maestro del bajo, era un teórico de la música con una profunda apreciación por Bach, Beethoven y la música clásica, algo que inyectó una sofisticación armónica y una complejidad estructural a los riffs de la banda que antes no existía. Las canciones se volvieron más largas, más épicas, y los tempos se dispararon aún más. La mudanza al Cerrito no solo cambió la dirección musical de Metallica, sino que aceleró la inestabilidad interna. La tensión entre los 4 miembros, especialmente la generada por Dave Mustaine, se había vuelto insostenible. Dave, un guitarrista brillante con una mente para los riffs rápidos y agresivos, también luchaba contra un temperamento errático y un consumo excesivo de alcohol y drogas. Sus explosiones y peleas constantes, especialmente con James Hetfield y Lars Ulrich, se convirtieron en un obstáculo para el progreso de la banda. Sin embargo, en medio de este caos, la máquina creativa funcionaba a toda velocidad. El thrash metal se cocinaba en el garaje de El Cerrito. La banda tenía suficientes riffs y canciones para un álbum. El dinero para grabar llegó de un inesperado pero crucial lugar. El manager de la banda, John Zazula, un ex vendedor de discos de Nueva Jersey que había fundado el sello discográfico Megaforce Records junto a su esposa Marcia. Zazula, o Johnny Z, había quedado impresionado por los demos de Metallica y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ellos. La banda voló a Nueva York a principios de 1983 para grabar su álbum debut. Se alojaron con la familia Zazula en Old Bridge, Nueva Jersey, y comenzaron a trabajar en el Music America Studios. Pero la tensión con Mustaine llegó a un punto de ruptura. Había tenido varias confrontaciones violentas con sus compañeros de banda, incluyendo incidentes donde supuestamente agredió a McGovney y a Hetfield. Para James y Lars, la ecuación era simple. La genialidad musical de Dave no compensaba su inestabilidad personal. La banda temía que si no lo despedían, su carrera podría terminar antes de empezar. La decisión se tomó de forma brutal y repentina. La mañana del 11 de abril de 1983, Mustaine fue despertado por James y Lars, quienes le informaron secamente que estaba fuera de la banda y que un autobús a Los Ángeles ya lo esperaba. Dave, aturdido, tuvo que empacar y marcharse. En el viaje de regreso juró venganza. Su furia y su talento desechado más tarde se convertirían en Megadeth, una de las bandas rivales de Metallica, creando la otra punta del Big Four of Thrash. Este despido, a pesar de lo doloroso, fue un movimiento decisivo que solidificó el control creativo de Hetfield y Ulrich. Pero ahora Metallica estaba en Nueva York y no tenía guitarrista principal. El plan de Zazula era crucial. Rápidamente contactaron a Kirk Hammett, el guitarrista de Exodus, una banda que formaba parte de la creciente escena de thrash en la bahía de San Francisco. Kirk era una elección obvia. Era técnico, rápido y, a diferencia de Mustaine, tenía una personalidad tranquila y colaboradora. Lars y James hicieron la llamada y en apenas unos días, Kirk tomó un vuelo a Nueva York para hacer una audición. Kirk se unió de inmediato y con apenas un mes para adaptarse, tuvo que aprender todo el material de la banda, que incluía muchos riffs coescritos por Mustaine. El primer álbum de Metallica, que originalmente iba a llamarse Metal Up Your Ass, con una portada que representaba una mano sosteniendo un puñal saliendo de una taza de inodoro, fue rechazado por los distribuidores. La leyenda cuenta que Cliff Burton, siempre irreverente, exclamó:
Mátenlos a todos, cabrones. Una frase que se convirtió en el título del disco, Kill 'Em All. El álbum, lanzado el 25 de julio de 1983, fue un ataque sónico. Canciones como The Four Horsemen, una versión reestructurada de The Mechanics de Mustaine, Whiplash y por supuesto Seek and Destroy, definieron el sonido thrash. Era heavy metal acelerado, despojado de los clichés de los 80. En él, James Hetfield ya no solo cantaba, sino que escupía las palabras con una ferocidad inaudita. Cliff Burton demostró ser una fuerza compositiva con su solo de bajo distorsionado en Anesthesia Pulling Teeth, llevando al bajo al territorio de la guitarra principal, mientras que la batería de Lars Ulrich, aunque todavía rudimentaria, era implacable y llena de energía. Kill 'Em All no fue un éxito comercial inmediato, pero fue un éxito de culto masivo en el underground. Los jóvenes metaleros de todo el mundo, cansados del glam y el hair metal, encontraron en Metallica una autenticidad brutal. Era música para inadaptados, para aquellos que sentían que el mundo los había dejado de lado. La banda emprendió su primera gira seria, el Kill 'Em All for One Tour, con Raven recorriendo Estados Unidos y construyendo una base de fans leales, conocidos como el Metalli Family, a través del boca a boca. A medida que avanzaba la gira, la colaboración entre Hetfield y Ulrich se hizo más fuerte. Lars, con su mente obsesiva y su conocimiento de la escena europea, se encargaba de la logística y el marketing. James, el introvertido, se convertía en el frontman imponente, aunque todavía inseguro. Cliff era el alma bohemia y salvaje, el único con un certificado de estudios y una influencia musical que iba más allá del metal. Kirk, el recién llegado, se integraba discretamente, aportando solos melódicos pero rápidos, influenciados por su héroe Eddie Van Halen. El año 1983 terminó con Metallica en el mapa, pero aún lejos de la fama. Eran una banda en la carretera, durmiendo en sofás de fans y luchando por mantener su equipo. Pero una cosa era innegable, habían desatado algo nuevo. Kill 'Em All fue el tiro de gracia al heavy metal tradicional y la plantilla para el thrash se había escrito. El mundo estaba a punto de recibir el segundo asalto de esta máquina sónica, una obra que cimentaría su legado como algo más que solo una banda ruidosa. Con la base de fans del underground asegurada y las primeras semillas de la leyenda plantadas, Metallica regresó a casa en el Cerrito. Habían pasado el 1983 viajando y tocando, y ahora era momento de capitalizar su ímpetu. La banda ya no era un grupo de chicos que simplemente tocaban rápido, sino una unidad creativa que se desafiaba constantemente. Cliff Burton, en particular, instaba a James Hetfield y Lars Ulrich a explorar estructuras más complejas y temas líricos más profundos. El resultado de esta nueva madurez sería Ride the Lightning, un álbum que demostró que el thrash metal podía ser tan ambicioso y complejo como cualquier otra forma de música. En lugar de grabar nuevamente en el estudio rudimentario de Nueva York, Lars y Zazula consiguieron un acuerdo para grabar en Sweet Silence Studios en Copenhague, Dinamarca, el hogar de Lars y un estudio con una producción superior. El álbum, lanzado en julio de 1984, fue una declaración de intenciones. Desde el riff de guitarra acústica y las armonías que abren la épica Fight Fire with Fire, se hizo evidente que Metallica había crecido. El sonido era más limpio, más potente, y la composición había evolucionado. La banda no temía usar tempos más lentos y pasajes melódicos, algo que se consideraba anatema para el thrash puro. El título Ride the Lightning, una frase que se refiere a la ejecución en la silla eléctrica, fue extraído del libro The Stand de Stephen King, una muestra del interés de la banda por la literatura y los temas sociales. Y las letras se elevaron. La canción homónima, Ride the Lightning, exploraba la perspectiva de un hombre condenado a muerte, mientras que For Whom the Bell Tolls, inspirada en la novela de Ernest Hemingway, utilizaba un famoso riff de bajo con fuzz de Cliff Burton para describir el horror de la guerra, elevando el bajo a un instrumento melódico. Pero fue Fade to Black, la canción que realmente conmocionó a los fans del thrash. Una balada de heavy metal, con guitarra acústica, melodías tristes y riffs pesados. El underground se sintió traicionado por algunos, quienes acusaron a la banda de venderse por incluir una balada. Irónicamente, Fade to Black, con sus letras sobre el suicidio y la desesperación, se convirtió en una de las canciones más personales y resonantes de James Hetfield y una de las favoritas de los fans. El masterpiece del álbum, sin embargo, es la magnum opus de 8 minutos, The Call of Cthulhu, una pieza instrumental que demuestra la influencia de Cliff Burton y su aprecio por la música clásica.
La canción, inspirada en las historias de horror de H.P. Lovecraft, muestra la habilidad de Metallica para construir tensiones y resolverlas con riffs aplastantes y solos perfectamente ejecutados por Kirk Hammett. Mientras grababan en Dinamarca, los miembros de la banda se hicieron conocidos por su salvaje comportamiento fuera del escenario, que la prensa metalera acuñó como alcohólica. Era una época de excesos, pero también de intensa concentración creativa. James y Lars, ahora los cerebros de la banda, se complementaban perfectamente. Lars era la mente organizativa, el que pensaba en la estructura de las canciones y en la logística del negocio, mientras que James era el artífice del riff, el hombre que podía extraer riffs inolvidables de su guitarra una y otra vez. El impacto de Ride the Lightning fue inmediato y trascendental. No solo vendieron más copias que Kill 'Em All, sino que atrajeron la atención de la industria mainstream. Por primera vez, una banda de thrash no solo era ruidosa, sino inteligente. Este álbum, junto con otros lanzamientos seminales de 1984, como Spreading the Disease de Anthrax y Bonded by Blood de Exodus, solidificó la escena del thrash de la Bahía. El punto de inflexión en la carrera de Metallica llegó a finales de 1984. Un ejecutivo del gigante discográfico Elektra Records, llamado Michael Alago, fue a verlos tocar en un club y quedó impresionado. A pesar de las advertencias de sus colegas de que esta banda era demasiado ruidosa y agresiva para el gran público, Alago vio el potencial y el fervor de la base de fans. Elektra Records, que en ese momento tenía en su lista a bandas como Queen y The Cars, les ofreció un contrato de gran disquera. El movimiento a Elektra, que se concretó a principios de 1985, fue un momento decisivo para el heavy metal. Demostró que una banda que se negaba a comprometer su sonido, que se vestía con ropa de calle y tenía letras sobre la guerra y el suicidio, podía ser atractiva para una major label. El sello les dio más presupuesto, una mejor distribución y el apoyo de una infraestructura profesional, pero crucialmente les prometió control creativo total. 1985 fue un año de transición. Metallica se embarcó en una gira europea con Tank, expandiendo su fanbase al extranjero. También realizaron el festival Monsters of Rock en Donington, Reino Unido, tocando frente a 70,000 personas, una audiencia que triplicaba a la que estaban acostumbrados. La banda pasó de los clubes sudorosos a los estadios. La leyenda de Metallica estaba creciendo y con la confianza de una gran disquera y una base de fans en expansión, se prepararon para grabar el que sería su álbum más audaz y aclamado por la crítica. El año 1986 sería el más crucial, triunfal y trágico en la historia temprana de Metallica. Con un nuevo contrato discográfico, más dinero y la libertad creativa que demandaban, la banda regresó a Sweet Silence Studios en Copenhague con el productor Flemming Rasmussen, el mismo que había trabajado en Ride the Lightning. La misión era simple: superar su ya ambicioso trabajo anterior. El álbum que resultó fue Master of Puppets. Lanzado el 3 de marzo de 1986, no fue solo un álbum de heavy metal, fue una obra épica, el punto culminante de la era thrash de la banda. El sonido era potente, articulado y la composición era magistral, con una complejidad estructural que rayaba en lo sinfónico. Las 8 canciones del disco abordan temas de control, manipulación y la pérdida de la libre voluntad, demostrando la madurez lírica de James Hetfield. La canción principal, de 8 minutos, Master of Puppets, se convirtió en el himno de la banda, una alegoría sobre la adicción, donde las drogas son el maestro y el adicto es la marioneta. Su riff principal, una de las secuencias más reconocibles en la historia del metal, es un testimonio de la destreza compositiva de Hetfield. El álbum es un desfile de riffs legendarios. Battery, el abridor, es una explosión de velocidad thrash con una intro acústica engañosamente melódica, mientras que Disposable Heroes es una crítica punzante a cómo los gobiernos usan a los jóvenes soldados. Welcome Home Sanitarium, una balada pesada, exploraba la enfermedad mental y el aislamiento, siguiendo la fórmula acústica pesada de Fade to Black, pero con más profundidad. La influencia de Cliff Burton fue palpable. Su aprecio por la música de Bach y la teoría musical se encuentra en los intrincados tempos y las progresiones armónicas. El instrumental Orion es la joya de la corona del bajista, con un solo de bajo melódico y wah wah, que es tan emotivo como técnicamente brillante. Cliff no era solo un músico, era un educador para la banda, empujándolos más allá de las limitaciones de su género. Master of Puppets fue un éxito inmediato. Alcanzó el puesto número 29 en el Billboard 200 y vendió más de 500,000 copias sin la ayuda de un solo o de la promoción de videos musicales en la televisión. La banda se negó rotundamente a ceder a las presiones comerciales, eligiendo construir su éxito en la carretera y a través de la autenticidad.
El álbum fue aclamado por la crítica y es considerado universalmente como la obra maestra del thrash metal. Para promocionar el álbum, Metallica consiguió su slot más grande hasta la fecha, como acto de apertura para el rocker británico Ozzy Osbourne en su gira de 1986 por Estados Unidos, el Ultimate Sin Tour. Esta exposición masiva fue crucial. La banda tocó para audiencias de 10 a 15,000 personas cada noche. En lugar de tocar para un público de thrash, se enfrentaron a miles de fans de heavy metal que nunca habían escuchado hablar de ellos. Cada noche, convertían a los escépticos en fans devotos. El éxito de la gira con Ozzy fue la cúspide de su triunfo, pero la tragedia acechaba. Después de terminar la etapa estadounidense, la banda viajó a Europa para la etapa de promoción de Master of Puppets. El 27 de septiembre de 1986, mientras viajaban por Suecia en su autobús de gira, Lars Ulrich y Kirk Hammett se quedaron dormidos en la litera favorita de Cliff Burton, y Cliff, en una apuesta, eligió la litera de Kirk. A las 6:15 de la mañana, cerca de Ljungby, el autobús patinó sobre una carretera helada. El conductor perdió el control y el autobús se salió de la carretera y volcó. Los miembros de la banda y el equipo salieron ilesos, con contusiones leves. Pero Cliff Burton fue expulsado por la ventana de su litera y el autobús cayó sobre él. James Hetfield describió el momento en que vio las piernas de Cliff sobresaliendo debajo del vehículo. Cuando llegó la grúa para levantar el autobús, el cable se rompió y el autobús cayó de nuevo. Cliff murió instantáneamente a la edad de 24 años. La muerte de Cliff fue un golpe devastador que amenazó con destruir a la banda. James, Lars y Kirk regresaron a San Francisco en shock sin saber si continuarían. Cliff no era solo un bajista, era el ancla, la influencia musical excéntrica que desafiaba a los demás a ser mejores. Su pérdida dejó un vacío no solo musical, sino emocional. Después de un emotivo funeral, los 3 miembros restantes se reunieron y decidieron que Cliff querría que continuaran. Se comprometieron a seguir adelante con la música que habían creado juntos. La pregunta era, ¿quién podría llenar los zapatos de Cliff Burton? La búsqueda del nuevo bajista comenzó en un torbellino de dolor. La decisión de continuar sin Cliff Burton fue un homenaje a su legado, pero encontrar a alguien que pudiera igualar su talento, su personalidad y su influencia musical fue una tarea titánica. Metallica audicionó a más de 40 bajistas en menos de un mes, una experiencia agotadora y emocionalmente drenante. Entre los candidatos más notables se encontraban Troy Gregory y Les Claypool, quien más tarde fundaría Primus, pero el elegido fue Jason Newsted, un joven y talentoso bajista de la banda de thrash de Phoenix, Arizona, Flotsam and Jetsam. Jason no solo era un bajista competente, también era un fan acérrimo de Metallica y entendía la ética de trabajo y la agresividad del thrash. James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett quedaron impresionados por la dedicación y el entusiasmo de Newsted. Había aprendido la mayoría del complejo catálogo de la banda, incluyendo las partes instrumentales de Cliff, y su heavy metal de la vieja escuela encajaba perfectamente. Newsted se unió a la banda el 28 de octubre de 1986. La banda inmediatamente se lanzó a una gira de promoción europea de Master of Puppets que se había pospuesto. Era una prueba de fuego para Jason, que tuvo que presentarse frente a fans que todavía estaban de luto por Cliff. Aunque Jason se desempeñó admirablemente, sus compañeros de banda lidiaron con su dolor de una manera destructiva, a través de un acoso y unas bromas brutales que se convertirían en una parte oscura de la historia de la banda. El fenómeno del rookie, o el chico nuevo, que paga los platos rotos, se convirtió en una constante en la vida de Jason Newsted. A pesar de la tensión, la banda seguía siendo una máquina de shows en vivo. En 1987, Metallica lanzó The 5.98 EP, Garage Days Re-Revisited. Este EP fue una colección de covers de bandas de la New Wave of British Heavy Metal y Hardcore Punk, un movimiento que tenía un doble propósito. Por un lado, permitió a la banda rendir homenaje a sus héroes underground y por el otro sirvió como un bautismo de fuego para Jason Newsted en el estudio, permitiéndole grabar con la banda sin la presión de componer material original. Una vez finalizada la gira, la banda se enfocó en su cuarto álbum de estudio. En 1988, después de meses de composición, Metallica regresó al estudio para grabar And Justice for All. Este álbum fue la cúspide de su complejidad técnica. Las canciones eran más largas, más rápidas y más progresivas que nunca. Los riffs de Hetfield eran intrincados, con tempos cambiantes y estructuras laberínticas. Líricamente, Justice fue el álbum más político y oscuro de la banda hasta ese momento. La canción principal, And Justice for All, es una épica de 10 minutos sobre la corrupción legal y la hipocresía política.
Otras canciones como Eye of the Beholder y Blackened hablaban sobre la censura, el abuso de poder y el apocalipsis ecológico. El escepticismo de James Hetfield, alimentado por su estricta educación, se canalizaba en la rabia y la crítica social. El álbum, lanzado en septiembre de 1988, fue un éxito rotundo, alcanzando el puesto número 6 en el Billboard 200, el debut más alto de la banda hasta la fecha. Fue la prueba definitiva de que Metallica podía sobrevivir a la muerte de Cliff Burton y seguir dominando la escena del metal. Sin embargo, el álbum es famoso o infame por una omisión sonora notable: la ausencia casi total del bajo de Jason Newsted. En la mezcla final, el bajo de Jason fue silenciado a un nivel inaudible, o según algunos ingenieros de sonido, directamente omitido. La leyenda metalera sostiene que esta decisión fue un acto de broma pesada, o acoso orquestado por Lars Ulrich y James Hetfield. Independientemente de la razón, el resultado es que un álbum técnicamente brillante suena frágil en el bajo, careciendo del cuerpo y la base que Cliff Burton había proporcionado. A pesar de esto, el disco produjo una canción clave en la historia de la banda. One. One fue la primera canción de Metallica en tener un video musical, algo que la banda se había negado a hacer durante toda su carrera, creyendo que socavaba su imagen underground. La letra, inspirada en la película Johnny Got His Gun, cuenta la historia de un soldado herido por una mina terrestre que pierde sus extremidades y sus sentidos. El video, que intercala escenas de la película, fue una obra de arte oscuro y potente. El impacto fue instantáneo. One fue una de las canciones más solicitadas en MTV, lo que catapultó a Metallica al mainstream masivo. De repente, millones de personas que nunca habían escuchado thrash metal vieron su cara más sofisticada y artística. El ascenso al superstar también vino con reconocimientos oficiales. En 1989, el álbum fue nominado al primer premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock heavy metal, aunque perdieron ante Jethro Tull, un momento que se convirtió en una de las mayores controversias en la historia de los Grammy. En respuesta, la banda colocó una pegatina de Grammy Losers en sus instrumentos, manteniendo su actitud desafiante. La gira Damaged Justice que siguió fue enorme y exitosa, solidificando a Metallica como una fuerza de estadio. Habían superado la tragedia y conquistado el mundo sin comprometer su sonido. El thrash había llegado al mainstream, pero las largas y complejas estructuras de Justice habían llegado al límite de la composición. La banda se dio cuenta de que si querían llegar a audiencias aún mayores, tenían que cambiar. El éxito masivo de And Justice for All demostró que Metallica ya no era solo una banda de thrash underground, eran un fenómeno global. Sin embargo, la gira Damaged Justice había sido extenuante. Tocar canciones de 8 a 10 minutos con tempos intrincados noche tras noche era física y mentalmente agotador. James Hetfield y Lars Ulrich se dieron cuenta de que el camino a seguir no era la complejidad continua, sino la simplificación y el poder directo. La ambición del dúo, sin embargo, era inigualable. Para el quinto álbum, la banda quería un sonido masivo, potente y por primera vez que pudiera sonar bien en la radio sin perder su esencia heavy. Necesitaban a un productor que entendiera el heavy metal, pero que también tuviera la visión de un sonido pulido y gigantesco. La elección recayó en Bob Rock. Rock era conocido por producir discos pulidos y de gran sonido para bandas como Bon Jovi y Motley Crue, un hecho que inicialmente levantó cejas entre la base de fans más purista de Metallica. El trabajo con Rock comenzó en One on One Recording Studios en Los Ángeles y se extendió durante más de un año, a partir de octubre de 1990. Las sesiones de grabación fueron legendarias por su tensión. Rock desafió a la banda, especialmente a Lars Ulrich, a afinar su composición y su técnica. Por primera vez en su carrera, se les exigió que hicieran múltiples tomas y que se enfocaran en la sensación y el groove de las canciones. Lars, acostumbrado a ser el motor de la banda, se sintió incómodo con la crítica, pero la banda sabía que el resultado lo valdría. La principal diferencia con los álbumes anteriores fue la composición. La banda se enfocó en el riff más potente y memorable, y la duración de las canciones se redujo drásticamente. El material era más lento, más groovy y más melódico, aunque conservando una innegable pesadez. El álbum, lanzado el 12 de agosto de 1991, se tituló simplemente Metallica, aunque se hizo universalmente conocido como el álbum negro debido a su portada monocromática. Fue un éxito sin precedentes. El álbum negro no solo dominó el heavy metal, dominó el mundo. Debutó en el número 1 en 10 países, incluyendo el Billboard 200 de Estados Unidos, donde permaneció en la cima durante 4 semanas consecutivas. Las canciones del álbum negro se convirtieron en himnos del rock y metal a nivel mundial. Enter Sandman,
Con su riff de pesadilla simple pero hipnótico y su sonido masivo, fue un éxito instantáneo y se convirtió en la canción de apertura de shows de rock y eventos deportivos. Pero la canción que cimentó su estatus de superestrellas fue Nothing Else Matters. Una balada de amor con orquestaciones y arreglos de cuerda, fue la primera canción de Metallica en entrar en el Top 40 de Billboard. James Hetfield, el frontman agresivo, se reveló como un compositor capaz de una vulnerabilidad sorprendente. La banda, con gran renuencia, permitió que se utilizara en ceremonias de boda y se tocara en la radio pop. El sonido era poderoso. Bob Rock insistió en un sonido de batería más grande y un bajo más profundo, en claro contraste con la falta de bajo de Justice. Por fin, el bajo de Jason Newsted era audible, proporcionando el groove y la base rítmica que la banda necesitaba, aunque la atención se centró en la simplicidad y el tempo del groove. El éxito del álbum negro fue monumental. Vendió 10 veces más que Master of Puppets y se ha mantenido consistentemente entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos. La banda abandonó el thrash puro, pero a cambio se convirtió en una banda de estadios, un fenómeno cultural que trascendió el género. La gira que siguió, el Wherever We May Roam Tour, fue épica. Duró casi 3 años, incluyendo una gira con Guns N' Roses que terminó en disturbios en Montreal, después de que James Hetfield sufriera quemaduras de 2º y 3er grado en sus brazos debido a un fallo en la pirotecnia. A pesar de estos contratiempos, la banda actuó en los escenarios más grandes del mundo, incluyendo el famoso festival en Tushino Airfield en Moscú en 1991, ante una audiencia estimada de 500,000 personas celebrando el fin del comunismo en Rusia. El álbum negro representó el pico comercial de la banda y el final de una era. Habían pasado de ser thrashers underground a los reyes del metal. Ahora eran millonarios y figuras públicas. Pero el éxito masivo vino con un costo. La pureza underground se había ido, y el siguiente paso de la banda sería aún más controvertido y divisivo. Tras la arrolladora conquista del mundo con el álbum negro y la agotadora gira de 3 años, Metallica decidió tomarse un merecido descanso. La banda estaba en la cima de su éxito comercial, pero la dinámica interna y la dirección creativa estaban a punto de dar un giro radical. En 1995, la banda regresó al estudio con el productor Bob Rock, con la intención de expandir el sonido establecido en el álbum negro, pero con un enfoque aún más arriesgado. La principal fuente de inspiración ya no era el thrash o la new wave of British heavy metal, sino el rock y el blues que James Hetfield y Kirk Hammett habían escuchado en su juventud y el rock alternativo que dominaba las listas de los 90. Los miembros de la banda cambiaron su imagen por completo. Se cortaron sus característicos cabellos largos y adoptaron una imagen más alternativa o moderna de la época, incluyendo maquillaje y ropa más cercana al rock sureño que al heavy metal. Este cambio cosmético fue un acto de provocación que molestó profundamente a la base de fans más antigua y purista. Para muchos fans, la banda estaba renegando de su herencia thrash. El resultado fue Load, lanzado en 1996. El álbum estaba lleno de tempos medios, riffs más groovy y un enfoque mucho más centrado en el blues y el hard rock americano. Canciones como Until It Sleeps y King Nothing tenían un sonido más cercano a Alice in Chains o Soundgarden que a Slayer o Megadeth. La composición era madura y a los ojos de la banda experimental. Sin embargo, el proceso de grabación había sido tan prolífico que la banda tuvo que dividir el material en 2 álbumes. El concepto de la media naranja de la grabación, donde las canciones restantes se lanzarían más tarde, se decidió para evitar un álbum doble que podría haber sido demasiado largo o abrumador. Load debutó en el número 1 de las listas, demostrando el poder comercial de la banda. Las críticas fueron variadas. Algunos elogiaron a la banda por atreverse a evolucionar y experimentar con su sonido, mientras que otros lo descartaron como un álbum de hard rock genérico que había traicionado el alma del heavy metal. La reacción más notable fue la de James Hetfield, el frontman y principal letrista. Por primera vez se abrió líricamente sobre sus luchas personales, el alcoholismo y sus inseguridades. Esta vulnerabilidad, aunque musicalmente polarizadora, hizo que la música resonara con una nueva generación de fans. Menos de un año después, en 1997, la banda lanzó la segunda parte de la grabación, Reload. Si Load fue una experimentación, Reload fue su continuación, con un enfoque aún más amplio, incluyendo toques de funk y country rock. Reload produjo uno de los mayores éxitos de radio de la banda, The Memory Remains, una canción que contaba con la voz invitada de Marianne Faithfull y un riff melancólico y pesado. El álbum también incluía Fuel, una canción de ritmo rápido que recordaba su pasado, pero con la producción pulida de Bob Rock.
Aunque Reload también vendió millones de copias y debutó en el número 1, el consenso general de la crítica y de muchos fans fue que el material no era tan fuerte como el de Load. Se sintió como una colección de sobras. La fatiga creativa se hacía palpable. A pesar de la controversia por su cambio de sonido e imagen, Metallica siguió siendo una de las bandas en gira más importantes del mundo. El Pure Touring Me y el Reload Tour demostraron que podían llenar estadios y arenas con su nuevo material. El espectáculo en vivo seguía siendo potente, con la banda mezclando las nuevas canciones más groovy con los clásicos de thrash. En 1998, la banda lanzó Garage Inc., un álbum doble de covers. El disco fue un guiño a sus raíces underground, volviendo a la idea del EP de 1987. Un disco contenía covers regrabados con Jason Newsted en el bajo, y el otro contenía una colección completamente nueva de covers de bandas como Black Sabbath, Queen y Misfits. Fue un intento exitoso de aplacar a los fans puristas y de demostrar que no habían olvidado sus orígenes heavy metal. El punto culminante de esta era experimental llegó en 1999 con S&M. La banda se asoció con el director y compositor Michael Kamen y la Orquesta Sinfónica de San Francisco para 2 shows épicos. La banda interpretó canciones de todo su catálogo, arregladas con una orquesta completa. S&M no fue un truco, fue una demostración de la sofisticación de la composición de Metallica, y la integración de la orquesta elevó sus riffs a un nivel épico. Fue un éxito comercial y de crítica, ganando un premio Grammy a la mejor interpretación instrumental de rock por la versión en vivo de The Call of Cthulhu. Sin embargo, detrás del brillo de S&M, el resentimiento y el agotamiento se acumulaban. Jason Newsted seguía siendo un miembro de segunda clase, frustrado por el acoso y la falta de respeto de Hetfield y Ulrich, quienes le prohibían participar en proyectos paralelos. El experimento de los 90 había mantenido a la banda en la cima, pero a un costo humano significativo. El nuevo milenio no trajo paz a la cima del heavy metal. Los conflictos internos de Metallica, que habían sido la energía oscura detrás de su música durante años, finalmente explotaron. El punto de quiebre fue la creciente frustración de Jason Newsted. Jason, después de más de una década de ser marginado, quería explorar un proyecto paralelo llamado Echo Brain. Cuando James Hetfield lo vetó, citando la regla no oficial de la banda de que ningún miembro podía tener un proyecto externo, Jason sintió que ya había tenido suficiente. El 17 de enero de 2001, Jason Newsted anunció su salida de Metallica alegando razones privadas y personales y el daño físico que me he infligido a mí mismo a lo largo de los años tocando la música que amo. La verdad era más compleja. La atmósfera tóxica y la falta de respeto de Hetfield y Lars Ulrich lo habían quemado. Su partida dejó a Metallica sin bajista y en un estado de desorientación. Poco después de la partida de Jason, la banda comenzó a trabajar en un nuevo álbum. Sin un bajista permanente, Bob Rock se encargó de tocar el bajo en el estudio. Pero el caos estaba lejos de terminar. En el verano de 2001, James Hetfield ingresó a rehabilitación por un severo problema de alcoholismo y otras adicciones. Las sesiones de grabación se detuvieron por un periodo indefinido y el futuro de la banda se puso en duda. La ausencia de Hetfield y la partida de Newsted expusieron las profundas disfunciones dentro de la banda. Los 3 miembros restantes, Hetfield, Ulrich y Hammett, conminados por sugerencia, aceptaron participar en una terapia de grupo para abordar sus problemas de comunicación y su dinámica tóxica. Este proceso, extraordinariamente, fue documentado por un equipo de cine. La grabación del álbum y las sesiones de terapia se convirtieron en un proceso documentado en la película de 2004, Some Kind of Monster. La película no solo narra el tortuoso proceso de creación del álbum, sino que ofrece una visión íntima y brutal de la fragilidad del rockstar y las luchas de 3 hombres que, a pesar de su inmensa riqueza y fama, estaban al borde del colapso emocional. Muestra a un Lars Ulrich obsesionado con el control, un James Hetfield luchando por mantenerse sobrio y asumiendo la responsabilidad, y un Kirk Hammett que actúa como mediador. El álbum que surgió de este periodo de introspección y caos fue Saint Anger, lanzado en 2003. El sonido fue una respuesta a la escena del nu metal que había dominado a finales de los 90, pero con un toque crudo y agresivo que recordaba al hardcore punk. El sonido del álbum fue deliberadamente áspero y sin pulir. Las guitarras se desafinaron y la producción de Bob Rock era intencionalmente tosca. El aspecto más divisivo del álbum fue el sonido de la batería de Lars Ulrich. El sonido de su caja en particular carecía de snare y sonaba metálico, algo que los fans ridiculizaron y llamaron el sonido de cubo. Líricamente, Saint Anger fue el álbum más personal de Hetfield, con letras que abordaban directamente su ira, adicción, terapia y la lucha por la sobriedad.
Canciones como Frantic y la canción principal, Saint Anger, reflejaban la confusión y la furia de una banda que estaba luchando por encontrarse a sí misma. Al igual que sus predecesores, Saint Anger debutó en el número 1. La banda se había acostumbrado a dominar las listas de éxitos. Sin embargo, el álbum polarizó a los fans y a la crítica más que cualquier otro álbum en su catálogo. Muchos lo consideraron un fracaso artístico, mientras que otros lo vieron como un experimento valiente de una banda que se negaba a descansar en sus laureles. Con el álbum en la calle, era imperativo encontrar un nuevo bajista. El elegido fue Robert Trujillo, un virtuoso del bajo conocido por su trabajo en Suicidal Tendencies y la banda de Ozzy Osbourne. Trujillo, un bajista con un estilo más agresivo y funky, aportó una nueva energía positiva a la banda y crucialmente se unió con un salario en lugar de una participación en las ganancias, evitando los conflictos internos de la era anterior. Su llegada fue un soplo de aire fresco. La gira Saint Anger demostró que la banda seguía siendo una fuerza en vivo, aunque la tensión y los errores cometidos en el estudio todavía pesaban. El documental Some Kind of Monster, que ofrecía un vistazo detrás del telón, humanizó a los miembros de la banda y, paradójicamente, los hizo más cercanos a sus fans, quienes vieron a sus héroes como hombres imperfectos que luchaban con problemas reales. El statu quo se había roto, pero Metallica había sobrevivido. Habían tocado fondo y habían regresado, y la turbulencia creativa y personal de la era Saint Anger serviría como una catarsis necesaria antes de que pudieran mirar hacia el futuro. Superada la turbulencia de la era Saint Anger, Metallica entró en un periodo de estabilidad y reflexión. La banda se dio cuenta de que si querían restaurar su legado y ganarse de nuevo a la base de fans puristas que habían perdido durante la década anterior, tenían que regresar a sus raíces de thrash metal. La primera acción fue un cambio de productor. Después de casi 15 años y 4 álbumes con Bob Rock, la banda decidió buscar a alguien que entendiera el heavy metal en su forma más pura. Eligieron a Rick Rubin, el legendario productor que había trabajado con bandas tan diversas como Beastie Boys, Slayer y Johnny Cash. Rubin era conocido por despojar a las bandas de adornos innecesarios y enfocarse en la esencia de su sonido. El trabajo en el estudio comenzó en 2007 y la instrucción de Rubin fue clara: escuchar los primeros 4 álbumes de la banda. El objetivo era recapturar la complejidad de Master of Puppets y la agresión de Ride the Lightning, pero con la potencia y la madurez de su formación actual. Por primera vez en muchos años, la composición se sintió revitalizada, con los riffs complejos de James Hetfield y las estructuras largas de Lars Ulrich volviendo a la vanguardia. El resultado fue Death Magnetic, lanzado en septiembre de 2008. El álbum fue aclamado como un retorno a la forma de la banda. Las canciones eran épicas y largas, llenas de riffs intrincados, solos de guitarra melódicos y rápidos de Kirk Hammett, y la sensación de que la banda se estaba divirtiendo de nuevo. Musicalmente, Death Magnetic fue un viaje al pasado con una producción moderna. Canciones como All Nightmare Long, The Day That Never Comes y la instrumental de 10 minutos, Suicide and Redemption, demostraron que la banda no había perdido su capacidad de escribir metal progresivo y técnico. El bajo de Robert Trujillo, con su groove y su estilo de dedos, proporcionó el anclaje rítmico que faltaba en Justice y que se había perdido en la experimentación de los 90. El álbum debutó en el número 1 en las listas de 25 países, rompiendo récords. Fue la primera banda en la historia en tener 5 álbumes de estudio consecutivos debutando en el número 1. La respuesta de los fans fue abrumadoramente positiva. La banda había pagado su deuda con sus seguidores más leales. Sin embargo, al igual que con And Justice for All, el álbum tuvo un problema de producción. El ingeniero de sonido fue criticado por usar una compresión excesiva, lo que resultó en un sonido aplastado y sin rango dinámico. Este fenómeno, conocido como la guerra del volumen o Loudness War, afectó la experiencia auditiva de muchos fans, pero la brillantez de la composición no pudo ser opacada. El éxito de Death Magnetic coronó una era de redención y respeto. En 2009, Metallica fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Fue una celebración emotiva donde Jason Newsted regresó para una actuación tocando junto a Robert Trujillo, un momento de camaradería que cerró las heridas del pasado. El discurso de James Hetfield fue una emotiva oda a Cliff Burton, reconociéndolo como la verdadera influencia que les permitió alcanzar ese logro. El resto de la década de 2000 y principios de 2010 se caracterizó por la constante gira. La banda se embarcó en el World Magnetic Tour, una gira que duró casi 3 años. Demostraron que eran una banda de gira imparable, con un setlist que abarcaba toda su carrera, desde las canciones más agresivas de Kill 'Em All hasta sus éxitos del álbum negro. En 2011 la banda tomó una decisión que nuevamente generó controversia, pero que fue fiel a su espíritu experimental.
la colaboración con el ícono del rock underground Lou Reed. El álbum resultante, Lulu, fue un experimento de art rock basado en las obras del dramaturgo alemán Frank Wedekind. La música fue discordante y experimental, combinando la poesía de Reed con riffs pesados. El álbum fue destrozado por la crítica y los fans, pero para la banda fue una necesidad creativa y un ejemplo de su voluntad de asumir riesgos. Después del tour de Lulu y varios años de gira, Metallica se tomó su tiempo para componer. Una banda que ahora valoraba la vida fuera de la carretera. La siguiente etapa sería una en la que la banda abrazaría su legado y su estatus como leyendas vivientes, sin dejar de mirar hacia el futuro. Después de la redención técnica con Death Magnetic y la experimentación con Lou Reed, Metallica entró en una fase de su carrera donde su estatus de leyendas vivientes era innegable. Eran una marca global, una máquina de shows en vivo y, más importante, la banda que había definido el sonido del heavy metal moderno. El proceso de grabación de su 10º álbum de estudio fue lento, un reflejo de que la banda ahora valoraba su vida familiar y su bienestar. Tuvieron que pasar 8 años entre Death Magnetic y su siguiente trabajo. Durante este tiempo, la banda se centró en sus negocios, incluyendo la creación de su propio sello discográfico, Blackened Recordings, para gestionar su catálogo y sus futuros lanzamientos. Esto les dio un control creativo y comercial completo, un sueño que Lars Ulrich había tenido desde el principio. En 2016, la banda finalmente lanzó Hardwired to Self-Destruct, nuevamente con Greg Fidelman, quien había trabajado en Death Magnetic y Lulu, como productor principal. El álbum fue una fusión exitosa de la velocidad del thrash de sus primeros días y el groove pesado y melódico de su era Black Album. El álbum, un álbum doble, demostró que la banda podía escribir material contundente sin recurrir a la complejidad excesiva de Justice. El sencillo principal, Hardwired, fue una ráfaga thrash de 3 minutos, mientras que canciones como Moth into Flame y Atlas Rise se convirtieron en favoritos instantáneos de los fans. Hardwired fue un éxito masivo, debutando en el número 1 y demostrando que su fórmula de heavy metal puro seguía resonando con el público. La gira que siguió, el World Wired Tour, fue otra demostración de su poder en el escenario, con un diseño de show masivo que utilizaba drones y pantallas gigantes. La banda tocaba en estadios llenos en todo el mundo, un testamento a su longevidad. Sin embargo, la historia de Metallica siempre ha sido cíclica, con los periodos de triunfo seguidos por la adversidad. A finales de 2019, la banda se vio obligada a cancelar una parte de su gira por Australia y Nueva Zelanda, cuando James Hetfield ingresó nuevamente a rehabilitación por problemas de alcoholismo. La honestidad con la que compartieron esta noticia con sus fans fue un ejemplo de la nueva transparencia de la banda, una lección aprendida de la terapia de la era Saint Anger. La pandemia global de 2020 detuvo la gira, pero la banda se mantuvo conectada con sus fans a través de livestreams y la creación de la fundación All Within My Hands, una organización benéfica que ha recaudado millones para causas sociales y educación vocacional, demostrando una madurez que iba más allá de la música. En 2023, la banda lanzó su 11º álbum de estudio, 72 Seasons. El título se refiere a los primeros 18 años de la vida de una persona, y líricamente, James Hetfield se sumergió en su infancia, explorando cómo esas 72 estaciones han moldeado su vida adulta. El álbum es una continuación de la dirección thrash groove de Hardwired, con una producción excelente y un enfoque en riffs pesados y tempos rápidos. El lanzamiento de 72 Seasons estuvo acompañado de una gira única, el M72 World Tour, donde la banda tocaba 2 noches en cada ciudad con setlists completamente diferentes y una configuración de escenario en el círculo, con el público rodeándolos, maximizando la inmersión de la audiencia. La historia de Metallica no es solo la historia de una banda, es la historia del heavy metal moderno. Es una saga de audacia, ambición y, por supuesto, una tragedia desgarradora. Desde el punk frenético de Kill 'Em All hasta la sofisticación épica de Master of Puppets y la conquista global del álbum negro, han roto las reglas y reescrito el manual del éxito. Han sobrevivido a la muerte de un miembro fundador, la partida de otro, el alcoholismo y la ira, el fracaso crítico y el éxito comercial masivo. Hoy, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo son una fuerza de la naturaleza. Ya no están luchando por un sonido, están celebrando su legado y, lo más importante, siguen escribiendo riffs que resuenan con millones. Son Metallica. Y esta es la historia de cómo 4 inadaptados se convirtieron en inmortales.